tal? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que como usted sabe, ahora lo puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg. Hoy tenemos por invitada a una mujer con larguísima trayectoria en materia electoral. Ha sido exconsejera electoral de lo que fue el Instituto Electoral del Distrito Federal, fue también asesora y funcionaria en el Tribunal Electoral, como también fue asesora y funcionaria en lo que fue el Instituto Federal Electoral y ahora es consejera del Instituto Nacional Electoral. Se trata de Carla Humphrey. Carla, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco tu presencia. Gracias, René, por la invitación. Encantada de estar esta noche contigo y con tu auditorio. Muy bien, pues estamos a prácticamente 8 días, el día 31 deberá definir la Secretaría de Hacienda o no si les da la extensión presupuestal necesaria para llevar a cabo la revocación del mandato, la consulta sobre la revocación del mandato. Todo indica que no va a ser así. Se puede con los 2.091 millones de pesos que tienen ustedes llevar a cabo ese ejercicio de acuerdo con lo que establece la Constitución. Creo que es importante mencionar que en un principio solicitamos 3.380 millones, hemos hecho economías para dejarlo en 3.306 y de ahí, como señalas, pues tenemos ya un presupuesto con distintos ajustes de 2.091 millones de pesos. Requerimos Hacienda 1.739 millones de pesos. Creo que todavía hay posibilidades de hacer algunos recortes. Por ejemplo, con personal de los propios organismos públicos locales, los institutos locales, también varios de ellos tienen urnas electrónicas para no imprimir. Hay algunos compañeras y compañeros que hemos hecho varias propuestas, por ejemplo, que no se utilice papel seguridad. Solo en la elección pasada utilizamos 677 toneladas de papel seguridad traídos por carretera desde Chihuahua. Entonces, imprimirlo en papel con medidas de seguridad, pero no en papel seguridad, eso claramente pues tiene una disminución en los costos. No hacer un conteo rápido, lo va a haber, pero sin costo. Vamos a utilizar el comité que tenemos para las 6 elecciones de este año. Y creo que tendremos, y eso estamos haciendo de aquí al 31, volver a ajustar qué contestan los soples. Propuse que Talleres Gráficos imprimiera de manera gratuita, al final es un descentralizado del Estado mexicano, o que bajara también los costos para imprimir todo el material que necesitamos. Ahora, pero eso me lleva a la pregunta, ¿se puede llevar a cabo sobre la base del más bajo presupuesto de 2.091 millones de pesos? ¿Se puede llevar a cabo de acuerdo con la Constitución? Creo que lo que tenemos pendiente es cumplir con lo que señala la propia Ley Federal de Revocación de Mandato, que es instalar el mismo número de casillas que en el proceso electoral anterior, que son 161,000, un poco más, que estamos proyectando, y eso es en realidad lo que sube mucho los costos. Hemos disminuido, se habían planteado 5 funcionarios en estas mesas de casilla, ya bajamos a 4, estamos viendo si las suplencias pueden ser incluso personal nuestro o de los organismos públicos locales, pero digamos que el gran problema, por llamarlo de algún modo, de un presupuesto tan alto es justamente instalar tanto número de casillas, porque necesitamos casi 500,000 ciudadanas y ciudadanos que sean los funcionarios de casilla. Hay que volver a hacer todo el proceso de primera insaculación, segunda insaculación, que la haremos el miércoles 26, para ir a buscar a estas personas para que estén capacitadas para esta revocación de mandato y sean las y los mexicanos los que estén en estas mesas. Carla, ¿no estamos frente a una suerte de una comedia de errores? ¿Por qué? ¿Por qué digo una comedia de errores? De hecho, se violentó el principio de retroactividad de la ley. El presidente que promovió la consulta de la revocación del mandato va a ser sujeto del ejercicio. Primera cosa que llama la atención. Segunda, de algún modo se reglamentó tardíamente y se elaboró una pregunta que ya no solo es revocación, sino también es ratificación. Y cuarto, por si todo eso no bastara, se cambió la fecha, que es lo que le eleva el costo. No es una comedia de errores legislativos, políticos, presupuestales, donde el que va a pagar los platos rotos es el Instituto Nacional Electoral. A ver, sí, la ley se expidió por lo menos 400 días tarde.
de la reforma constitucional en la que se incorporó la revocación de mandato. También en esa reforma se cambia la fecha de la consulta popular. Recordarás que era el mismo día de la elección y entonces toda la inercia de gasto baja mucho porque el ACE es el mismo día de la elección. Se cambió al primer domingo de agosto. Y la revocación de mandato, es cierto que además nosotros nos adelantamos con unos lineamientos porque tenemos que organizar el trabajo interno para eventualmente llevarla a cabo. Ahora ya estamos en el supuesto de que ya se cumplió ese 3% y además el de dispersión geográfica en más de 25 entidades federativas ya está superado este porcentaje. Y sí creo que también habría que haber escuchado al INE, me parece que son pocas casillas, digo muchas casillas, perdón. La revocación de mandato al final de cuentas es un ejercicio muy importante, inédito en nuestro país y que tiene que tener la mayor relevancia. Sin embargo, no creo que debamos tratarlo como un proceso electoral como tal. Creo que el proceso electoral nos ha costado mucho a las y los ciudadanos mexicanos tener certeza sobre cómo se organiza la jornada electoral, cada una de sus etapas, cada uno de los pasos que debe de seguirse, pero sin embargo estamos tratando los procedimientos de participación ciudadana directa como la consulta popular y como la revocación de mandato exactamente igual. Este año podríamos haber tenido la revocación de mandato, más las 6 elecciones en curso, más una consulta popular. Es decir, creo que claramente no podemos identificar en todos los pasos y etapas un proceso electoral a los de participación ciudadana y que además debemos de buscar nuevos mecanismos para ser más modernos, hacer innovaciones. Ahora, ¿dirías tú que está golpeando a la racionalidad los intereses políticos? Yo creo que, por ejemplo, fue una razón política que se moviera la fecha de la consulta popular del día de la elección al primer domingo de agosto, la consulta popular. Y creo que precisamente se hizo con miras a este ejercicio de revocación de mandato, para, digámoslo así, no tener a un presidente en campaña al mismo momento que hubiera campañas para determinadas gubernaturas. Entonces, creo que sí se hizo con esa intención de no saturar o no generar estos espacios en los que se pudiera entremezclar los procesos electorales con los de participación ciudadana. Sin embargo, lo que estamos viendo es que salieron muy caros. El año pasado tampoco se nos dieron recursos para organizar la consulta popular y por eso se instalaron cerca de 56,000 casillas únicamente, mesas receptoras de opinión. Y yo creo que ante eso viene justamente la ley, ¿no? Diciendo no puedes tener menos que las casillas que montaste en el proceso electoral anterior. Ahora, ahí viene el problema del presupuesto. Tú has dicho que una cosa es que al INE le toque organizar los procesos electorales o los mecanismos de participación y otra que tenga toda la responsabilidad del Estado. El presidente hace ya 2 lunes señaló que el INE es el instituto electoral más caro, cuando menos del subcontinente. Si te parece, vemos en la pantalla qué fue lo que dijo el presidente. Entonces, miren los costos en dólares, ¿no? El presupuesto del 21 en México, 1.318 millones de dólares. En Colombia, 247 millones de dólares. En Perú, 174 millones de dólares. En Argentina, 165 millones de dólares. En Ecuador, 116 millones de dólares. En Chile, 115 millones de dólares. Panamá, 89 millones de dólares. Costa Rica, 72 millones de dólares. Honduras, 61 millones de dólares. Bolivia, 44 millones de dólares. Guatemala, 43 millones de dólares. Uruguay, 33 millones de dólares. Nicaragua, 22 millones de dólares. Y Paraguay, 9 millones de dólares. Para 1.318. Claro, aquí hay que verlo de acuerdo a la población. México tiene más población. De todas maneras, es mucho. Pues ahí tienes. ¿Es cara la democracia mexicana?
Sí, es cara la democracia mexicana sin duda por la cantidad de candados que nos hemos dado. Me has oído decir muchas veces que seguimos votando igual que hace 30 años, con las mismas medidas de seguridad. La ley no ha cambiado en nada. Incluso en el propio Consejo General tenemos enfrentamientos de cómo cambiar y cómo dotar a la ciudadanía de distintas formas de poder participar en las elecciones, no necesariamente acudiendo físicamente a votar a una urna. Es caro por, claro, la población. Yo no escuché a Brasil, por ejemplo, en esas cifras. Es caro, pero me parece un análisis que debe partir también de otra cosa. Por lo menos el 35-40% del presupuesto del INE es para los partidos políticos. Son prerrogativas para los partidos políticos que tienen derecho a recibir de campaña anuales y para el 3% para participación política de mujeres, para actividades específicas. Es decir, y además para las oficinas de las representaciones, tanto de los partidos como del Poder Legislativo en el propio INE. El financiamiento público, nuestro dinero, ¿es elevado, es exagerado para los partidos políticos? Creo que ahí hay que partir de qué está buscando o qué se buscó con la reforma constitucional y si todavía sigue haciendo sentido. Es decir, lo que se buscó es generar cuando menos una base igualitaria en que todos los partidos pudieran contender, que este es el 30% de la bolsa como se reparte y el otro 70% es en función de la votación que obtiene cada partido. Sí. ¿Por qué se hizo esto? Igual que la ley electoral en el 77, para posibilitar que los partidos, digamos, chicos, pudieran tener recursos, pudieran acceder a espacios en mayoría, en representación proporcional, por ejemplo, a las cámaras, y también, y creo que es importante, para evitar que recursos externos a los públicos, otorgados a los partidos políticos, y llamo externos, tanto públicos que ilícitamente se destinan a campañas, como empresariales o del crimen organizado o de actividades ilícitas. Pero esa puerta está abierta, digo, hay sobre la base del dinero de la prerrogativa oficial, entra también dinero ilícito a las campañas. De algún modo, ¿tú dirías que quien ha encarecido la democracia mexicana son los propios partidos? Creo que este análisis es importante porque creo que la fiscalización se está quedando corta. Creo que nos estamos yendo por el aspecto muy formal de la fecha que tienen que presentar sus informes, cómo están comprobados, pero no vemos todo lo que hay detrás. No vemos el flujo de efectivo, no vemos los flujos de actividades ilícitas, tanto recursos públicos que ilícitamente se destinan a campañas. Vimos en este proceso electoral, y ya se había visto, recursos públicos de otras entidades federativas que se destinan a campañas en esos estados en los que está habiendo elecciones. Es decir, recurso público de un estado que va a dar a una elección en otro estado y que después, pues no sé cómo se, digamos, paguen este tipo de favores de una entidad a otra. Ahora, si bien es simplón el análisis que vimos del gasto del INE frente a otros institutos electorales del subcontinente, la respuesta que dieron con al chipotle verdaderamente asombra. Si te parece, vemos qué fue lo que contestó el INE sobre ese asunto. ¡Al chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. No se dejen engañar. Pues ahí está el nivel de la respuesta. ¿Estás de acuerdo con la animación que hicieron para responderle al presidente? No, por supuesto que no, me parece muy desafortunado, así lo hice saber con mis compañeros. También recibí una respuesta que yo no conocía este personaje. Resulta que este personaje ya lleva un poco más de un año en TikTok, que es otro público el que va a TikTok. Yo no tengo TikTok, me parece terrible el nombre, me parece terrible el tono. Ellos se centraban en que fue crítica al personaje y no a lo que se decía. Yo creo que porque lo primero que llamó la atención es que nuestro Instituto Nacional Electoral, el de todos las y los mexicanos, tuviera un personaje aquí así que brincara o que promovieran en Twitter con estas respuestas. A mí me pareció muy desafortunado. Creo que claramente se entendió la lección, no se volverá a utilizar cuando menos, no sé en TikTok si tenía éxito, pero pues yo tengo otras redes sociales, no lo había visto y claramente en estas no se volverá a usar. ¿Está ya eliminado al chipotle?
por lo menos para usar en Twitter, en Facebook, en Instagram, absolutamente eliminado. Varios nos quejamos de este personaje que no conocíamos y creo que es importante también lo que decía o lo que se decía, ¿no? Estos análisis también parten de cuáles son las atribuciones que tienen los institutos electorales con los que se nos compara. Claro. Pero también es importante ver qué tipo de cosas hace o no el INE que los otros no. Y frecuentemente tenemos estas conferencias ahora virtuales con otros organismos electorales en el mundo, particularmente en Latinoamérica. Y quiero decir que el INE siempre es como al que están volteando a ver para ver qué está haciendo el INE y ver cómo lo pueden hacer en cada uno de estos países, ¿no? Nosotros teníamos un foro y yo les decía, bueno, ¿qué nos sugieren al INE que hiciéramos en X tema? Y decían, al contrario, nosotros siempre estamos volteando a ver al INE para el ver referente ustedes es el INE, no a la inversa. Si te Estados parece... Unidos con el padrón ¿no? que tenemos. Claro. Pero siempre nos dicen, ojalá tuviéramos un padrón así de confiable y con 99%, digamos, de las personas que están inscritas en el padrón. Ahí. Si me dejas, vamos a una pausa y regresamos para continuar la charla. Pues estamos de vuelta, Carla. Dime una cosa, a tu parecer verdaderamente ha habido un esfuerzo serio por parte del Instituto Nacional para bajar el costo de la consulta de revocación. Lo digo por cómo iniciamos la conversación. Pasamos de 3.800 millones de pesos a 3.300 millones de pesos. Tienen ahora ustedes de sus propios recursos 2.091 y solicitan la ampliación que ya comentábamos. ¿Ha habido un esfuerzo real y cabal por bajar el costo? Sí, creo que hemos hecho un esfuerzo importante por hacer ajustes, recortar algunas cosas para tener estos 2.091 millones. Y creo que de todas formas hay propuestas mías y de algunos colegas que no se han analizado con oportunidad. Creo que hay una cerrazón generalizada de querer bajar cualquier cosa y creo que sí estamos en este diferendo, por ejemplo en diciembre, si habían que suspenderse muchas de las actividades de la revocación de mandato o no. Yo voté en contra de suspenderlas porque me parecía que ni siquiera teníamos las condiciones, no sabíamos todavía si iba a haber el 3% para revocar y había muchas cosas que ni siquiera tenían que iniciarse todavía como para hablar de un acuerdo de suspensión. Y bueno, así lo dijo la Corte y también la Sala Superior. Creo que también es una obligación de todo el Estado mexicano garantizar los derechos humanos o el pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. Es decir, es una obligación del INE organizar, difundir y dar los resultados, pero también es una obligación que contemos con los recursos adecuados para hacerlo. Creo que esto, la mala noticia sería, creo que se pueden seguir haciendo ajustes sin duda. Creo que la mala noticia es que se pretendiera seguir con esta dinámica de cara al 2024, donde hay elecciones presidenciales, y que el INE no tuviera posibilidad de tener recursos adecuados para organizarla, número uno. Número dos, que coincidiera a lo mejor con alguna otra consulta popular. Número tres, ahora la Sala Superior también nos ha dicho que tenemos que empezar a ver cómo pueden votar presencialmente las y los mexicanos que radican en el extranjero en los consulados. Entonces tenemos que empezar a ver ya también ese tema, si se va a hacer por una urna digital, por un sistema, por una app. Y estamos también en otro supuesto de personas en prisión preventiva, que ya estamos haciendo este año la segunda prueba piloto, para el 2024 ya es una obligación que también tenemos que llevar a cabo, y evidentemente aquí se ve claramente cómo tiene que confluir distintas instancias del gobierno mexicano, del Estado. Nosotros no podemos entrar a los centros de reclusión si las autoridades, obviamente, de la Secretaría de Seguridad Pública no tienen las condiciones o simplemente no nos dan el acceso garantías. necesario. Déjame recordar qué fue lo que tú dijiste cuando se discutió el anteproyecto de presupuesto 2022 allá en agosto del año pasado, si te parece. El INE debe ser muy claro en su compromiso con los mandatos y principios rectores de la Ley de Austeridad Republicana, no solo por ser norma vigente, positiva y vinculante, sino porque se trata de una convicción institucional con un ejercicio oportuno y suficiente, pero racional y prudente del gasto. Ahí está lo que tú decías entonces. ¿Se cumple con esos propósitos y con esos principios? Creo que en materia presupuestal tenemos mucho que hacer. Hay muchos temas que no solo hablo del voto digital o electrónico, creo que hay muchos temas que podemos
ir solventando menores costos. Creo que la tecnología es una aliada en distintos tramos del proceso electoral y la gente siempre piensa en urna electrónica, están conectadas a Internet y por tanto se pueden hackear. No, no están conectadas a Internet, no se pueden hackear. Hasta es un tema ecológico, ¿no? ¿Por qué imprimir tal cantidad de materiales? Pero creo que como eso, que es muy claro el día de la jornada electoral, hay distintas tramas de los procesos electorales o tramos que podemos hacer con ayuda de la tecnología mucho más rápido, a costos más eficientes. Y creo que es aquí el año anterior, justamente mi primer año en que aprobaba un presupuesto, propuse en la mesa de consejo la creación de una comisión de innovación y modernización, la cual hasta el día de hoy no se ha querido aprobar. ¿Hay resistencias adentro del INE? Siempre ha habido resistencias. Cualquier cosa que suene a modernidad, hacer estudios de cómo funcionan sistemas electrónicos en otros países, a ver si podemos tener padrones digitales en lugar de imprimir en papel seguridad todos los listados nominales para las 161,000 casillas del día de la elección. Sí, hay mucha resistencia. Y una resistencia producto de no querer abandonar viejos esquemas o producto de intereses. Yo creo que las dos. Producto de una zona de confort, de que pues es mejor hacer lo que ya sabemos hacer desde hace 30 años, y para qué lo cambiamos, y también producto de intereses. Creo que se han generado intereses partidistas y también de empresas y de otro tipo de sujetos que pues ya entran a este tipo de licitaciones, de estos juegos de distintos materiales electorales, boletas, etcétera, que necesitamos para poder ir a un proceso electoral. Entonces, materiales de capacitación. Propuse para la revocación de mandato, oigan, no los pueden hacer digitales en una app, subirlos a una plataforma, y aunque lo hay, la respuesta fue, bueno, ¿cuántos podemos reducir en imprimirlos, en no tener que imprimirlos en papel? No sabemos, tendremos que imprimir todos. ¿Todos? 90 y tantos, o sea, otra vez los 5 millones que necesitamos o más, todos de verdad necesitamos irlos a imprimir con una imprenta, etcétera. Creo que sí hay cerrazón en cómo se hacen las cosas. Al interior del sí, instituto. Hay cerrazón. Ahora, ¿qué te preocupa en relación con el ejercicio de consulta del mandato presidencial? Si no cuentan con los recursos, ¿qué temes? Me preocupa que no hay esta voluntad de cambiar cosas que las ven muy como proceso electoral. Por ejemplo, los tramos de control entre las casillas. Un consejero propuso que un capacitador asistente electoral, en lugar de tener 5 casillas a su cargo, pudiera tener 6 y eso abaratar el costo. Quedamos en 5.5. Yo propuse, por ejemplo, pues que no hubiera el conteo rápido. Ahora lo va a asumir el conteo rápido para las elecciones, es decir, no va a costar. Propuse que no fuera en papel seguridad. Pero hay como cuestiones interesantes del propio presupuesto de revocación, pero también de otras digamos, proyectos que se han presupuestado que creo que deberían revisarse. Temas, por ejemplo, de comunicación social que tenemos como dispersos en distintas áreas y cuando preguntas parece que son absolutamente necesarios. Y digo yo, ¿cómo? Pidamos más tiempos del Estado en radio y televisión, la ley de revocación de mandato lo permite, la LEGIPE también lo permite, si necesitamos más difusión, hagámoslo por esa vía. No, es que ¿cómo vamos a dejar este presupuesto? Entonces, creo que las resistencias internas de no cambiar se une la poca creatividad, poca innovación y pocas ganas de ver estos procesos, que incluso sea fácil votar para la ciudadanía, ¿no? Que tengan este interés y que cuentan con todos los elementos necesarios para acudir a emitir su opinión. Eso me preocupa. Y me preocupa el tema de las casillas. Yo creo que no tendríamos que estar pensando en reducir el número de casillas porque, bueno, están establecidas en ley. Y hay un par de iniciativas, por ejemplo, en el Senado, de hacer centros de votación que yo he propuesto. Y en muchos países de América Latina eso se hace. Una escuela, cada salón es una casilla distinta. Obviamente no tienes que estar habituallando los locales, claro, haciendo estos recorridos. Hablamos incluso de rentar sillas, lonas, etcétera. En cambio, si es una escuela, pues eso ya lo tienes resuelto, sí, ¿no? Tienes ahí las bancas. Creo que tendría que haber un ánimo también de los dos lados de decir, bueno, se va a hacer la revocación con lo que se tiene, si es que no hay más, y también pues nosotros estamos claramente por Constitución y por ley obligados a ello, pero pues también con los recursos que tengamos. Entonces yo primero preferiría reducir otros ámbitos que pensar en tocar el número de casillas, pero también pensar en cosas distintas como estos centros de votación. Claro. Ahora, ya tocaste un tema que me interesa, ciudadanía, dijiste.
Sobre la base del porcentaje que hubo en la consulta popular, 6-7%, ¿tú ves interés por el ejercicio de revocación del mandato ciudadano? Te contestaré primero cómo lo ven el Consejo General, y todos los partidos de oposición están como más bien, y es lo que dicen siempre, a ver, aquí se eligió un presidente por 6 años, que se quede 6 años, y como que ellos no tienen ningún interés en que se promueva el ejercicio de revocación de mandato. El tema de las firmas es interesante porque llegaron 11 millones de apoyos en firmas. Por supuesto, el 3% está más que rebasado. Llevamos como en el por lo menos 3.5% que tenemos revisado. Ha habido inconsistencias, cerca del 22%. Pero de cualquier forma, pues creo que habla de un interés de 11 casi pues 3 veces, 4 veces más de los que se necesitaban para apoyar este ejercicio de revocación. Creo que habrá más interés que en el de la consulta popular, porque la pregunta era complicadísima, ¿no? La de la consulta no la hicimos nosotros, pero era una pregunta complicada. Es cierto que las casillas o las mesas receptoras de opinión estaban muy lejos y la ciudadanía ya está muy hecha la idea que su casilla le queda muy cerca, caminando, etcétera. Entonces creo que esas son las cosas que hay que cambiar. Yo sí veo que hay más interés en la revocación que en la consulta, pero pues también creo que alcanzar el 40% para que sea vinculante es un tramo que no está fácil lograr. Ya. Perfilando ya hacia el final de la entrevista, ¿qué te parece la actitud del gobierno y su partido frente al INE? ¿Y qué te parece la actitud del INE frente al gobierno y su partido? Como señalas, pues llevo mucho tiempo en elecciones y me parece que no habíamos tenido una relación tan polarizada y tan complicada entre Instituto Nacional y quien ocupe el Poder Ejecutivo. Si bien siempre ha habido etapas pues que han sido poco o menos afortunadas, creo que ahora pues este tema de todos los días estar recibiendo estas críticas con cosas que me parece que ni siquiera son medidas o son ciertas, ¿no? Que ganamos más que determinados funcionarios, que somos los que más ganamos, es falso, absolutamente. Una revisada al presupuesto de otras instituciones dará cuenta que eso no es correcto. Pero también creo que hay actitud de algunos de mis compañeros que en lugar de permanecer como árbitro y ser técnicamente muy claros en por qué se proponen las cosas y en cómo se responden algunos señalamientos, no hacen sino seguir con la polarización y el confrontamiento, ¿no? También he señalado esto al interior del instituto, muchas de las cuestiones y este comentario a qué venía el cuento, ni siquiera era punto del orden del día, no lo estábamos tratando, habíamos acordado otra cosa y creo que tampoco damos los elementos para tener un instituto mucho más, digamos, volcado en el trabajo que tenemos que hacer y no tan mediático. Creo que lo mediático es darle información a la ciudadanía de qué está pasando en el INE, cómo se están organizando los trabajos, estos de elecciones, por supuesto, credenciales de elector, y no estar todos los días intentando combatir o cuestionar o contestar pues los señalamientos que vienen mediáticamente desde el Poder Ejecutivo. Creo que ahí, desde mi punto de vista, nos estamos equivocando, no estamos en un concurso de popularidad, para ver quién contesta mejor y a quién le creen más. Yo creo que nosotros somos un órgano autónomo, tenemos claramente definidas nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades y creo que nuestros debates son en la mesa del Consejo General, no son fuera de estos. Muy bien, pues te aprecio muchísimo la posibilidad de tenerte aquí en el financiero Bloomberg en Entredichos, como desde luego le agradezco a los seguidores de Entredichos aquí en el financiero Bloomberg TV su atención. Que tengan muy buena noche. Gracias.